Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nueva York tiene una particularidad, es una ciudad donde uno puede cruzarse con alguien que está viviendo su sueño o alguien que lo sobrevive. Por eso nuestro espacio se llama Intersecciones, donde siempre nos cruzamos, nos intersectamos con gente que está haciendo cosas muy interesantes en cualquier lugar del mundo. Y a veces, muchas veces, aunque no es algo tan común, esa persona es un actor. Un actor que trae en la valija no solo ropa, sino acentos, gestos, silencios y una forma muy específica de entender el mundo. Así que hoy en Intersecciones le damos la bienvenida a Elías Viñoles, actor argentino radicado en Nueva York. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Hola Raúl, un ¿Qué- gusto, un gusto. Gracias por... Igualmente. Además, un placer haberte conocido en esta experiencia que estás llevando adelante, esta actuación en La Ternura, la obra de Alfredo Sansol, que se representa en repertorio español aquí en Nueva York, dirigida por Leima López. Es una obra que yo diría, si uno tuviera que describirla rápido, podría decir que es como un Shakespeare con anfetaminas, ¿no te parece? O sea, tiene un ritmo fantástico y al mismo tiempo es profundamente humana. Y en esa obra, Elías interpreta a un personaje que se llama Azul Cielo, y ya ese nombre lo dice todo, ¿no? Así que bienvenido, Elías. Y hay algo que me intriga que quisiera preguntarte de entrada. Irse, o sea, sos argentino, de Neuquén, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, O sea que tu itinerario va de Neuquén a Buenos Aires, imagino, y de Buenos Aires a Estados Unidos. Eh, Neuquén a Uruguay, de Uruguay a Neuquén, de Neuquén a Buenos Aires, de Buenos Aires a Estados Unidos. Fantástico, mira vos, ¿no? Entonces, eso es cambiar de geografía, pero también es cambiar de ritmo interno, ¿no te parece? Eh, Sí, mucha adaptación en el medio. ¿Cómo lo podés describir? Eh, digamos, no te digo que nos cuentes todo el viaje, pero sí qué elemento o qué lugar común encontrás en todos esos trayectos, sobre todo en una profesión como la tuya, ¿no? Sí, elemento personal, diría que la liviandad hace todo mucho más fácil. Ir liviano, Ujú. no llevar demasiado, no cargar demasiado con uno. Eso es muy interesante porque es no solamente literal, físico, me imagino, viajar liviano con una valija que se pueda transportar fácilmente, pero creo que vos lo decís en otro sentido también, ¿no? Sí, Eh, total, total, ¿Nos podés total. explicar eso? Y bueno, es que eso también es hilar fino entre, por ahí gente que se siente susceptible a la hora de entender eh, que uno viene a este mundo y a pesar de los afectos que son muy importantes y demás, todo es transitorio, Ujú. nada permanece. Entonces lo único que para mí realmente no es que lo único que me importa, ¿no? Pero sí tuve desde muy temprana edad, quizá incluso hasta potenciado por mis padres, sobre todo mi padre que ha sido un nómade de toda su vida, Ujú. fue esto eh, de dibujar el camino, uno, Ujú. y Sí. de no dejar tener curiosidad por lo que uno escucha, ¿no? De que se tiene que quedar en su tierra hasta que sus padres envejezcan o cual sea que sea el caso, ¿no? Sí. Y perderse de ver un mundo tan grande. Es verdad. eh, y yo te
te entiendo perfectamente, además soy un poco también un ejemplo de eso, ¿no? O sea, yo aquí en Estados Unidos he transitado muchas geografías desde que dejé Argentina. Y es algo que solamente a lo mejor la gente que tenga esa experiencia lo puede comprender. Eh, es como que el mundo es ancho y ajeno, ¿no? O sea, y el mundo es para experimentarlo. Sí, y aparte de esa, creo que hay una concepción un poco errónea cuando piensan que uno al irse está dejando su cultura atrás, todo lo contrario, uno lleva la cultura como la carta de presentación. La cultura Exacto. de uno es la bandera, Ujú. la- sí, lo de Eso, uno. eso me interesa mucho porque es verdad y al mismo tiempo, ¿cómo definir esa cultura? Porque normalmente todos los países tienen una cultura hegemónica, que es la que los representa como carta, como vos decís, ¿no? Como carta de presentación. Pero esa performance hegemónica de cada cultura a veces es demasiado simplificada, ¿no? Porque hay capas y hay elementos culturales de distintas regiones del país, y vos lo debes saber tanto como yo, que yo originalmente soy de Santa Fe, o sea, a pesar de que lo hegemónico siempre se entiende más como lo rioplatense, digamos, pero hay muchas capas y muchas diferencias culturales, aún dentro de un mismo país. Entonces, al salir y al usar esa cultura como carta de presentación, ¿encontraste más diferencias o similitudes con otras culturas con las que te intersectaste en este viaje? No, casualmente más similitudes que diferencias. Ujú. Creo que el ser humano ya por naturaleza es eh, somos, somos de plastilina en Mm, cierto sentido. ¿verdad? Lo que pasa es que la gente se endurece, ¿no? Por cuestiones, cualquier cuestión personal que uno pueda haber sufrido, trauma o lo que sea, pero Ujú, como te digo, el ser humano si presta curiosidad por formas distintas, empieza a encontrar más similitudes que diferencias. ujú, ujú. Incluso hasta en la forma de hablar. Eh, Sobre todo en Argentina, que es un país tan extenso y diverso, un poco el concepto que tienen de Argentina afuera es más de Buenos Aires, de la persona que vive Exacto. en Buenos Aires, ¿no? O el rioplatense, como bien dijiste. Incluso hasta el acento, ¿viste? Con el Sí, yo. sí, sí, sí. Pero yo digo, si supieran las cantidades de provincias argentinas que hay en el norte, que hablan muy similar a cómo se habla en Centroamérica, con el Exacto. ya, con Ujú. el ya Sí. voy, El el tú. gallego. Ajá, sí, 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 sí. eh, La R deschaba a todo el mundo, ¿no? En cualquier idioma, en cualquier idioma. exacto. Es el Hay una. sonido que más pone, ¿no? Un sello de regional, digamos, ¿no? Sí, sí, Am, sí. Hay poca y información en ese sentido. es Pero verdad, también se lo debe a quizá a, al argentino, cómo se presenta también en el mundo. sí. Sí, por eso decía, ¿no? Esa idea de esa rigidez casi es como una performance, ¿no? O sea, es casi como que uno tiene que actuar de argentino para satisfacer la expectativa del otro, porque hay todo un preconcepto, pero somos más diversos de lo que parece. Y llevándote a tu campo profesional, que es la actuación, tengo dos preguntas. Una es si has, o sea, en este momento la obra que estás haciendo, La Ternura, es en español, es el repertorio español, que es un lugar muy prestigioso aquí en Nueva York,
que hace muchos años, tiene una trayectoria de años y precisamente el objetivo, la misión de repertorio es difundir obras en lengua española, lo cual es un lujo para Nueva York que exista, ¿no es cierto?, un repertorio de esa manera. Pero está conformado por actores de todo el mundo hispanoparlante, o sea, tenemos gente de España, gente de Cuba, gente de Puerto Rico, gente de la República Dominicana, de Argentina, de Uruguay, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo es la negociación, digamos, cuando se trata de un elenco que habla español, pero que es multiregional, digamos? Muchos sonidos. Ah, exacto. ¿Cómo se negocia eso? Y eso es para mí eso es lo más lindo, eso de Ujú. escuchar esa gama de sonidos es lo más interesante, lo que no se da en muchos lugares del mundo, por eso Nueva York sigue teniendo esta cualidad tan interesante, tan amplia, Ajá. eh, de ir al teatro y de repente escuchar una gama de sonidos que no te distrae, no te distrae, porque tampoco es ¿No? que forzamos por demás nuestros modismos, no es que hablamos en jerga propia de cada país, pero sí el sonido, si bien respetamos mucho la letra de la obra en la que estemos haciendo, por ejemplo, si es un texto latino o caribeño, yo voy a usar los modismos del Caribe, no la Ujú. jerga argentina, pero en mi propio acento, a no ser que sea una marca del director. eh, y hay como un acuerdo de que si puedo como trabajar el acento dominicano o el acento caribeño, lo que sea, Claro, lo hago, pero ya eso ya es una cuestión más de dirección. Si no me lo piden, yo voy a actuar claro, en mi propio sonido. claro, exacto. Salvo que sea un requisito del personaje, algo muy especial. Ah, y o sea, ¿cómo se da en cuanto a técnicas? Me imagino que vienen, o sea, todos estos profesionales que se encuentran en este escenario, ya sea directora o elenco, o aspecto técnico inclusive, vienen de distintas formaciones, ¿no? Entonces, ¿te resultó difícil ensamblar o es algo que se da naturalmente con este lugar común que es el teatro? Y a mí no me costó ensamblar en absoluto. Pero bueno, no, viste, cada uno tiene sus mañas, sus Seguro. trucos. ¿Hubo alguna técnica o alguna cosa que te llamó la atención, que no existía o que no la habías hecho en Argentina y que aquí es algo como moneda corriente o más o menos se mantienen los mismos parámetros? Sí, sí. Yo creo que puede haber un poco más de diferencia con el teatro anglo, Ajá, el teatro americano, que es un poco más eh, robótico. claro, ajá. Ah, me De interesa tec- me más, interesa ese adjetivo. sí, más de técnica, viste que vas Ajá, show acá y la técnica no te falla nunca y es todo perfecto. Y eso un poco también te distrae de la humanidad que están poniendo claro, en escena. claro. Eh, lo contrario es el teatro latino, que por ahí una luz lo anda, pero vas a ver la expresión del actor y lo vas a escuchar y vas a decir, ah, ok, está pasando por ahí. Seguro. ¿Y tuviste la experiencia de hacer algo en el mundo anglo? He hecho cosas, sí, he Ajá. hecho una que otra cosa. Sí, una que otra Y experiencia he tenido. Me gusta, es el desafío, es la parte del desafío de la carrera que haya elegido uno, ¿no? exacto. Los desafíos se dan en distintos niveles en cada carrera, creo, y uno de los desafíos que yo encuentro es también un poco desarticularme y salir de esa zona de confort. Yo trabajo de los 13 años, Ah, o mira. sea que ya O sea, sos tengo un niño actor, digamos, bueno, no ahora, 17 pero años. empezaste como... Sí, Ah, sí, fui niño actor, sí, sí. y eso te marcó de alguna manera, de una manera positiva, digamos. Porque en mi experiencia, claro, hay excepciones, por supuesto, y en Argentina sobre todo, pero en general los niños
actores cuando crecen abandonan un poco la actuación o se dedican más, si siguen en lo artístico, se dedican a la dirección, em, pero no en tu caso, y en muchos casos, obviamente, en Sí, Argentina también, ¿no? sí, en Argentina, bueno, en Estados Unidos también se han visto casos, también se han Sí, visto casos que se han ido por el barranco, también, pero también, sí. sí, yo creo que es muy personal eso. Eh, Creo que también tiene que ver un poco con la manifestación de pequeño de cada uno, ¿no? Ujú. Yo esto fue muy, casi como un llamado interno, no fue algo que mis padres ninguno están en el medio, la verdad que no tengo gente que por la cual me haya sentido quizá inspirada o impulsada. Fue algo completamente mío, interno. A los 7 años me acuerdo que mis padres me llevaron en Neuquén. Estamos hablando de Neuquén en los principios de los 90, donde todavía no había un desarrollo cultural enorme, que hoy lo tiene seguro. Y uno de estos eventos inusuales nos hacen asistir a una ópera. Yo tenía 7 años, mis padres me llevaron a ver una ópera, no un concierto, sino una obra de ópera. Completa, sí. Claro, sí, actuaciones con canto y me acuerdo yo quedarme completamente que no lo podía creer Sí. y me acuerdo que una de mis compañeritas de colegio, con quien mis padres también tenían buena relación con sus padres, fuimos juntos, ¿no? Y mi compañerita estaba sentada al lado mío en un momento, no lo puedo creer, y me doy vuelta así y está Ah, durmiendo, había quedado dormida y yo no lo podía creer, no salía de mi claro, asombro. claro. Sí, Eh, no era para ella. y bueno, viste, sí, qué sé yo, a mí me había casi, me había hecho un hechizo, me había Es puesto. verdad, te comprendo perfectamente porque inclusive tengo una experiencia similar a esa edad más o menos. Vi la primera obra de teatro que yo recuerdo haber visto en el Teatro Municipal de Santa Fe, que es, es un teatro a la italiana, una especie de miniatura de lo que podría ser el Colón, ¿no es cierto? Es ese estilo. Eh, vi Vidas privadas de Noel Coward. Uf. Y, y pues es que me impactó también. Fue algo que yo dije, ese telón que se levanta y que hay una escenografía y que hay actores y lo que más, lo que recuerdo que me perturbó en ese momento a los 6 7 años es que rompían discos de pasta, ¿no? Porque se pelean y rompen discos. Y yo amaba los discos, entonces me parecía terrible que rompieran discos en el escenario, pero bueno, o sea, a lo que voy es a que el teatro tiene un poder increíble sobre las personas que muestran una sensibilidad hacia ese tipo de actividad. Y Y es para siempre. Uno no se puede desembarazar del teatro jamás. no, jamás, jamás. Después yo tuve la fortuna de hacer cine, de hacer televisión, desde de nunca dejar de hacer teatro. Me acuerdo de esta primera experiencia, me marcó de por vida. Me acuerdo de la primera película que vi, que me marcó de por vida también, pero me gusta siempre utilizar esta analogía Sí, eh, de que el teatro es como ver a, a un pintor en vivo pintando, ¿no? No exacto. sé, The Starry Night, ¿no? Van Gogh Mm, pintando en vivo. sí, Y el cine, la televisión es como ir a un museo y ver la pintura ya terminada, ¿no? Expuesta claro. ahí. Ves toda la perfección del diseño y del trabajo, del encuadre. Pero el teatro es verlo a Van Gogh en vivo, pintándolo. Es una excelente analogía, una excelente descripción. Y, y hablando de ese proceso que es el teatro, y llevándote de vuelta a la ternura, la obra de Sansol, ¿cómo llegaste a Azul Cielo? Te digo que Azul Cielo es quizás uno de los personajes, si no el que más se lleva sobre los hombros el título de la obra, porque es el más tierno de todos los personajes, en mi Sí. opinión. ¿Cómo llegaste a componerlo? O sea, ¿qué viste en Azul Cielo que
dijiste, sí, yo quiero hacer esto? Bueno, primero y principal, la visión de Leima, de la directora, em, que desde muy temprano trabajamos codo a codo ahí, con, bueno, ella con todo el elenco, con la técnica, para encontrar el sonido propio de cada personaje. Y sí, un poco en el proceso uno se va dando cuenta, ah, sí, esta es la voz de la conciencia, esta es la voz de la ternura, esta es la voz del enojo o lo que sea. Ajá, Y sí, Azul Cielo tiene esto de la inocencia absoluta que llega, se traslada, se traduce como ternura, esa inocencia, ¿no? Porque a veces exacto. la inocencia puede pasar como nada, le faltan un poco de jugadores. Pero no, a este pibe no es que le faltan jugadores, inteligencia, sino que es inocencia por faltar la experiencia, ¿no? Exacto. Y Y ahí está el punto, o sea, son estos jóvenes que, dos hermanos y el padre que se van a esta isla, escapando de los peligros o de las tentaciones que vienen del dolor que puede producir una relación sí, amorosa mala vida cosa y muy... exacto. Y Sí, este niño crece en la isla, o sea que él no sabe lo que es una mujer, nunca claro, lo experimentó. sí, sí, Y, pero y luego, por supuesto, bueno, se da toda la situación típica de la confusión de género, donde llegan mujeres que se tienen que vestir de hombre, entonces luego se da toda esta relación muy al estilo Shakespeare, muy al estilo Siglo de Oro español, sí, eh, como Tirso de Molina, Lope de Vega, etcétera. Pero no, como muy bien lo dijiste, Azul Cielo no es tonto. No no, es, no es que no tiene, él no tiene la experiencia, pero él tiene el instinto de total, poder discernir. Y al mismo tiempo, él siente que algo le está ocurriendo y nunca lo pudo eh, verbalizar porque no tiene el concepto. sí, Ah, ahora, cuando se da cuenta de todo, hay un momento en que Azul Cielo lo mira al padre, cuando lo responsabiliza del tiempo que él perdió, de perderse esa ternura. eh, Esa mirada es algo que yo realmente es impactante, como con una mirada lograste transmitir un montón de sensaciones. Y eso habla muy bien sí. del trabajo que hiciste, ¿no? Gracias, gracias. Sí, es el monólogo final de él es esta casi no creyendo lo que le hizo el padre, ¿no? Casi sí, en absoluto shock, eh, y dándose cuenta que fue engañado toda su vida. Es duro, pero bueno, la, el trasfondo de la obra en sí nos obliga un poco también no irnos tan al drama, Claro. y jugar más la comedia, pero sí, ese es como el momento más, como que la sala se queda así como en silencio, y bueno, hasta que después con un chascarrillo, con algún chiste se corta, pero sí, a mí me da la posibilidad de jugar mucho con el niño interior de uno, ¿no? Claro. En la actuación lo llamamos el niño mágico, que es esa cosa de inocencia que nosotros, que los seres humanos pierden muy temprano, yo creo, en la vida. Y cada vez hoy Ujú. más temprano, ¿no? Con el correr de los años, las generaciones nuevas pierden esa conciencia de inocencia muy temprano. Es Em, verdad, es sí, verdad. y también vi bueno, en el proceso de trabajo de personaje, digo, wow, puedo contar la inocencia, ¿no? Puedo conectarme desde el niño mágico de algún lugar, pero ¿cómo cuento esto de, de tener la edad que tengo y, y no haber visto en mi vida a una mujer? No sé cómo es.
Lo primero que hice fue hacer un poco de búsqueda y me encontré, bueno, hoy con el acceso y las herramientas que tenemos con Internet a veces es maravilloso. En este caso me ayudó a encontrar la historia de un isleño que estuvo 40 años en una isla con su padre y que nunca había visto una mujer. Y claro, hicieron, está el documental en YouTube. Y lo ves al tipo y es un niño, es como un niño de 10 años, su mirada, sus gestos. Es Claro. fabuloso porque ves a alguien que, que lo pasó. Y es algo Ajá. atípico, ¿no? Hoy en día. Y es muy difícil de componer, como vos lo decís muy bien, porque es partir de una premisa que si uno quiere interiorizarlo para que realmente pueda emocionar, ¿no? Que no quede a nivel piel, sino que llegue desde adentro. Obviamente, sí, suerte que encontraste al menos un coterráneo que podría compartir la experiencia con tu personaje, ¿verdad? Sí, Eh, esto es oro. Esto es oro porque generalmente uno compone personajes más cercanos, ¿viste? A la realidad que uno conoce, pero hay claro. realidades que uno desconoce que son reales, que están ahí. Sí, 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 Y sí. te cuenta que esta persona, bueno, 40 años. Bueno, el elenco que te acompaña, o sea, Zulema Clares, Nicole Bentancur, Diana Poe. Nicole se nos dejó, Ah, ¿quién está en lugar de Nicole? Sandra Gamucio. Sandra Gamusio, ok. Zulema Y, Clares, Sandra Gamucio, Diana Poe, ajá, eh, S- Sandor, Sandor eh, Juan. Juan, Mario Matei y yo, quien Y te habla. bueno, es un elenco que está muy, muy, muy bien integrado y hay momentos, o sea, eso es lo bueno de la obra, que todos los personajes tienen su momento de brillo, ¿no? Y su momento particular. Otra cosa que me llamó mucho la atención es ese juego que se da entre Esmeralda, el personaje de Esmeralda, y Verdemar, tu hermano mayor cuando Esmeralda se disfraza de él, ella es medio bruja, entonces puede disfrazarse de él casi como que se mete en el cuerpo de él. Y entonces se da ese juego entre dos actores, uno presente en el escenario, el otro dándole la voz desde off y jugando, pero al mismo tiempo cambiando. O sea, ese juego coreográfico no es fácil. No, no, eso llevó tiempo de técnica, de trabajo, también de conexión entre ellos. Bueno, son dos profesionales, actores muy con mucha intuición y la Sí, sacaron adelante, pero está bueno. Este es difícil hacer lip es sync muy... en Sí, teatro, pero exacto, no solamente el lip sync, sino en vivo, porque una cosa es tener una pista donde siempre va a ser igual, una pero grabación, claro. claro, pero aquí no, aquí están los dos hablando al mismo tiempo, solo que uno es el que hace el lip sync y el otro no se ve, o sea, es un trabajo técnicamente muy, muy logrado. Hablando de técnica, bueno, hay muchísimos elementos técnicos muy, muy, muy modernos, muy contemporáneos y que le dan a la obra todo un aspecto estético hasta casi cinematográfico, podría decir, ¿no? O sea, Visuales, han hecho un trabajo hermoso. Han sí, hecho hermoso y bueno, la visión también que tuvo Leima para el show. Porque la obra, como bien dijiste, es española, de Sansol, el escritor español, y la obra estuvo muchos años en cartelera siendo un éxito. De hecho, también se hizo una película que está en Amazon Prime. sí, Y, y su puesta, mejor dicho, la puesta del director y lo que habíamos visto, si bien no vi nunca la obra, vi fotos y demás, y parecía algo realmente minimalista. Nosotros queríamos encontrar ese minimalismo, pero también acompañado por visuales, porque bueno, también el teatro lo permitía, la estructura sí. del teatro lo permitía. eh, y bueno, y terminó siendo un proyecto más interactivo. Sí, sí, realmente muy, muy...
interesante de ver visualmente, actoralmente, la obra es divertidísima. Eh, Eso te iba a preguntar también, o sea, la recepción del público aquí es excelente, y yo la he visto varias veces y realmente todo el mundo la disfruta. Pero hablando de eso, de tu formación en Argentina y tu paso por muchos lugares, ¿notás una diferencia entre los públicos, entre el público del sur, el público del norte, el público del Caribe? Eh, hay diferentes cosas que los mueven, que los hacen reír, que los hacen emocionarse. ¿Lo percibís desde el escenario o todos los públicos son más o menos iguales? Buena pregunta. La verdad que no es difícil porque también no sería justo porque hice mucho teatro en Argentina y tengo mucha más experiencia en las tablas de nuestro país. Te puedo decir que el público argentino es de los más leales que hay Sí, a nivel teatro. No te deja morir una obra. No te deja morir una obra. Hay una cultura teatral extraordinaria en Argentina, incluso por encima de la televisión. Y sí, también se da, lo que pasa es que acá es más el público turista, por lo menos en Nueva York, ¿no? En otras plazas teatrales a nivel mundial no sé cómo será, pero en Nueva York mucho público turista viene al teatro y no sí, tanto de acá. Eh, sí, es verdad, es loco, ¿viste? verdad. Turista y al mismo tiempo es casi como, pasa a ser parte del paquete turístico, ¿no? O sea, es como que de la misma manera que vuelven y tuvieron que decir que pasaron por la Estatua de la Libertad, porque si no, la expectativa del que se quedó, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo? ¿No fuiste a ver la Estatua de la Libertad? Estuviste en Claro. Nueva York y te perdiste. Lo mismo pasa con el teatro, o sea, ¿cómo? ¿No viste una obra de teatro? ¿No es cierto? Y el público latino aquí eh, eh, es de mucho soporte, ¿no? Apoya Sí. muchísimo, Y se muchísimo. trabaja mucho con las escuelas también, ¿no? Se trabaja con las escuelas mucho, pero sí, esto de tener a la gigante industria de Broadway al lado, Sí, hace que sí, que se divida un poco el mar en ese sentido y también, viste, mucha gente latina, hispana, qué sé yo, otros recursos quizá. em, Sí, ahora con el tema de la situación de la gente inmigrante latina en Estados Unidos, sí, hizo también que muchos se resguardaran más que salieran a disfrutar, que es lo más injusto es verdad. que puede pasarle a un ser humano, ¿no? Que te roben de Sí. esa sensación de libertad. Estamos necesitando una obra de teatro que refleje eso, ¿no? Un Arthur Miller o algo, un Crucible, un Brujas de Salem, algo. Algo ¿Verdad? tiene que ponerse en español para reflejar lo que, el sentimiento eh, que tenemos en este momento. Sí, Ah, pero coincido. bueno, ahí te tiro la punta para un unipersonal. Me encantaría, sí, sí, me encantaría. Hice un unipersonal a principios de año y en el 2024 y fue una experiencia hermosa. Nunca había hecho un solo y fue la primera vez y me encantó, pues. Es Y, y, distinto. y además cantás. Soy cantante, soy cantautor, Ajá. escribo canciones en mis tiempos, en mis ratos libres, nado mucho. Y también me genera mucha curiosidad la escritura de guiones, Mm, de screenplays, de ajá. cine. Eh, sí, soy muy, muy Buenísimo. curioso. Fantástico, fantástico. Así que además de este proyecto que es tan interesante y que invitamos a todos los que anden por Nueva York, vayan al repertorio español. Por supuesto es un teatro de repertorio, no todos los días ponen las mismas obras, o sea, hay como un reciclaje, ¿no? Sí, Eh, sí, como pe- bien dijiste, el nombre repertorio habla de esto, de exacto. de Eh, variedad y sí.
que esa es otra cosa, no sé si es tu caso en este momento, pero algo que me impresiona muchísimo de los actores de repertorio es que tienen tres, cuatro, cinco obras en la cabeza y que según el día que es la obra que interpretan. Eso, la verdad, hats off, como decimos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que Mucha, sacarse el sombrero. mucha habilidad, requiere de mucha habilidad y también memoria. Pero bueno, la plasticidad del cerebro es extraordinaria. Hasta que uno no la conoce, uno piensa que no puede hacer nada, no puede retener nada. Pero no, te puedo asegurar que Sí. es Eh, Sí, no, por supuesto. Pero es un trabajo eh, realmente digno de destacar y de aplaudir, porque no es fácil, a pesar de que el entrenamiento hace que, obviamente, y las técnicas sea posible, obviamente. Es evidente que es posible. Así que bueno, además de la ternura, ¿algún otro proyecto dando vuelta próximamente? Eh, proyectos más personales, no tanto con compañías. Estoy por lanzar un álbum de 10 canciones Ah, en ¿cómo lo español. encontramos? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En Spotify o...? Va a llamar, sí, claro, pero sale en junio. Ok. Va a estar en todas las plataformas digitales, desde Spotify hasta Deezer, hasta Amazon, iTunes, para la gente que usa Apple, Ujú, eh, fantástico. YouTube también. Ajá. Y son canciones en español y también tengo un EP, que es un disco corto, Ujú, que son 5 canciones en inglés, también escritas, producidas aquí y sí, es un proyecto también que me apasiona, la música. Un poco fue mi primer yo viendo esa ópera me quedé más como sorprendido con la capacidad vocal, con la música que otra cosa, pero después me di cuenta de, claro, todo viene de lo mismo, sí, es la misma, es lo mismo. La interpretación que le estaban dando no solo era vocal, sino era física. claro. Eh, pero bueno, obviamente el sentido que más me impactó fue el canto, el oído a través del canto y, y empecé más enfocado más en el canto, en la formación musical. Después, como a los 11 años, dije, bueno, quizá puedo mezclarlo y empecé a hacer algo más integral en una escuela de comedia musical muy conocida en Argentina, que es de Valeria Lynch. Ah, Y sí, ahí empecé a tener las 3 disciplinas, lo que es canto, baile y actuación. Y sí, o sea que después, bueno, la vida me llevó un poco más para el lado de la actuación, medio como que me lo dejó ahí, los proyectos venían más regularmente pero sí, nunca perdí de foco también mi necesidad de mostrar lo que tengo para decir con la música y, y bueno, tengo algunas cosas lanzadas, disponibles en Spotify. Son más que nada singles, pero ahora, bueno, el álbum completo y qué bueno, bien. después las canciones, el EP en inglés. Y sí, escribiendo ahí. Buenísimo. Eso es lo valioso de todo esto, ¿no? Es hacer y seguir haciendo. Eso es Sí, lo que nos hace avanzar. Espero, Elías, que podamos intersectarnos otra vez, que a lo mejor cuando salga el álbum claro. o cuando tengas cualquier proyecto aquí en nuestro espacio, en nuestras intersecciones, porque tu historia es fascinante y al mismo tiempo eh, es siempre importante ver cuando hay alguien que transita y que hace cosas. Lo mismo digo, cuando conozco a alguien de Argentina, a un paisano mío, Ajá.
me alegra mucho ver el recorrido y también que hayan podido encontrar su espacio y de alguna manera hacer visible su voz, en tu Sí, caso con este proyecto tan interesante de entrevistas y nada, también aquí estoy para apoyar y para adelante, para lo que sea. muchísimas gracias y seguimos en contacto. Dale, saludos a todos los que te ven y escuchan. Gracias, Raúl. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.